Siempre digo lo mismo, siempre empiezo igual. Parece que tengo un monólogo escrito, pero no es así en verdad, siempre digo que es una responsabilidad ponerse delante de la gente, a hablar y a intentar por lo menos comunicar qué es lo que Dios, o lo que uno entiende en sus limitaciones, que Dios ha puesto en su corazón para la Iglesia, ¿no? Y bueno, yo únicamente espero que el Señor nos hable en esta mañana, que el Señor nos rete y que el Señor nos abrace en esta mañana. Que el Señor nos abrace, que el Señor nos recoja, que el Señor nos lleve cerca de su corazón. Esa es la intención, ¿verdad? ¿Quién sabe qué día es hoy? 10 de marzo. Domingo 10 de marzo. ¿Sabéis qué pasa esta noche al otro lado del Atlántico? ¿Alguien lo sabe? A ver. Los Oscars. Esta noche es la ceremonia de los Oscars de Hollywood. Un evento que trasciende a todo el mundo, ¿no? Es un evento que se retransmite a todo el mundo, un evento que congrega multitud de estrellas, multitud de directores de cine, gente de la farándula y del farándulo, gente que se dedica al mundo del cine, del espectáculo y todo esto, ¿no? ¿Por qué os estoy hablando de que esta noche es los Oscars? Porque yo tengo mi esperanza en que una peli en concreto gane el Oscar. Le voy a pedir al Señor que La Sociedad de la Nieve gane el Oscar. Y que Bayona se traiga el Oscar para España. ¿Es o no? Aquí hay grandes fans de La Sociedad de la Nieve. Ayer estuve hablando con María, ¿verdad? Que estuvimos hablando acerca de que estamos los dos flipados con La Sociedad de la Nieve. Carmen, que conoce todos los datos, ha visto todos los vídeos del YouTube igual que yo, todas las entrevistas, y es una historia que hoy en día está en boca de todo el mundo, aunque es una historia, déjame recordarte, que sucedió en el año 1972. ¿Quién había nacido en el 72 ya? Quiero únicamente deciros que los que ya habíais nacido en el 72 estáis estupendo. Bueno, como decía antes, es una historia que está en boca de todo el mundo hoy. Gracias a la película que, bueno, ha hecho Juan Antonio Bayona. ¿Quién ha visto la peli? Bastante gente. ¿Quién conoce la historia a pesar de que no haya visto la peli? Bueno, alguno de vosotros, ¿no? Os pongo un poquito en contexto. Esta historia, verídica obviamente, que tuvo lugar en 1972, ya llovió desde entonces, es conocida mundialmente como el milagro de los Andes. El milagro de los Andes. El milagro porque, honestamente, nadie se esperaba que estas criaturitas fueran a salir con vida. Prácticamente nadie. Estaban, por así decirlo, desahuciados ya. La gente, el gobierno de Chile, de Argentina, e incluso, bueno, hubo el padre de Carlitos Páez, sí que movió ficha para intentar, uno de los supervivientes, intentó mover ficha para rescatarlo, pero cogió entrando el verano austral, en el mes de diciembre, y claro, la época de tormenta no facilitaba el hecho de que hubiera una operación de rescate satisfactoria. Os pongo un poquito en contexto. Voy a leer un montón hoy, permitidme. Se supone que el que está aquí para predicar no debe leer. Pues yo voy a leer hoy un poquito, ¿vale? Porque voy a tirar de muchos datos, ¿ok? La historia tiene que ver con un grupo de deportistas, de jugadores de rugby uruguayos, pertenecientes al club All Christians Club de Montevideo. Habéis fijado el inglés, ¿no? A ver, lo voy a decir otra vez. All Christians Club. Ahí lo dejo. Bien. Estos chicos que pertenecen a un club de rugby de Uruguay anualmente
celebraban un partido amistoso con otro equipo de Santiago, la capital de Chile. Si nos fijáramos en el mapa, de Montevideo a Chile hay que cruzar Sudamérica, básicamente, ¿verdad? Y hay que atravesar la terrible cordillera de los Andes, una de las cordilleras más altas del mundo, ¿verdad? Terrible, sí. Entonces, el director o el gerente, el presidente del club del All Christians, otra vez lo dejo ahí, alquiló un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Un avión que tú lo ves y tú dices, ostras, ¿ese avión va a atravesar los Andes? ¿Está por ahí la foto del avión? ¿Me la puedes poner, Michael, por favor? ¿La del avión? Pone Fairchild. Está guapo, el inglés, ¿eh? ¡Ay, mi Michael! Ahí. ¿Veis? Este avión fue el que alquiló el presidente del club para hacer el trayecto, realizar el trayecto desde Montevideo hasta la ciudad de Santiago, Chile, atravesando prácticamente Sudamérica. Había, finalmente, la tripulación eran 5 militares uruguayos, porque el avión pertenecía a la Fuerza Aérea Uruguaya, al Ejército de Uruguay. Y había 5 soldados. Había obviamente un coronel, que era el piloto, teniente coronel, copiloto, y después había 3 personas más que ejercían funciones de azafatos de vuelo, por así decirlo, ¿no? O sea, había 5 tripulantes y, si no recuerdo mal, 40 pasajeros. Prácticamente el avión iba petado, hasta arriba. Y esto es un dato importante para lo que vamos a hablar después. El avión iba bastante cargado. El avión sale en octubre, concretamente, déjame decirte la fecha que soy muy mijita para esto, el 12 de octubre del 72 sale el avión desde el aeropuerto de Carrasco en Montevideo con dirección a Santiago. ¿Pero qué ocurre? Que se desata un frente de tormenta en los Andes y el avión tiene que parar en la ciudad de Mendoza, Argentina, justo al pie de la cordillera. Justo al pie de la cordillera. Hay por ahí una imagen que pone mapa. A ver si me la puedes poner, Michael, por favor. Esquema. ¿Lo digo en inglés? No, ya está. Sí, mira, aquí hay una especie de... Bueno, es un esquema de qué ocurrió. Porque, claro, la gran pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se estrelló ese avión? ¿Por qué ese avión se estrelló? Si miramos a los datos, sabéis que... voy a leer un par de cosillas. En base a lo que dije antes, fijaros, de Mendoza a Santiago, creo que no se ve muy bien, ¿verdad? No sé si lo veis, pero de la ciudad de Mendoza hasta Santiago, Chile, aproximadamente estaríamos hablando de 200 kilómetros, con la cordillera por medio. ¿Qué ocurre? Que este avión, al tener un techo de vuelo de alrededor de unos 8.000 metros, era un avión que no podía atravesar la cordillera por ahí. ¿Por qué? Porque ahí había picos muy elevados. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Eso no lo sabían los de los aviones. Ahora vamos ahí. La Conchita, ¿has visto la peli? Está tú ahí. ¿Qué ocurre? Claro que como había un techo de vuelo, cuando se realizaba un vuelo a través de la cordillera, lo que hacían normalmente con este tipo de aviones es que trazaban una ruta en U. Es decir, el avión tenía que bajar hasta la radiobaliza de Malargüe, que está ahí abajo, ¿veis? Bajando desde Mendoza hasta abajo, y atravesar la cordillera por el que se llamaba Paso del Planchón, hasta llegar a la radiobaliza ciudad Curicó, al sur de Chile, bueno, centro de Chile. Entonces, el avión tenía que bajar
llegar hasta Curicó y volver a iniciar el descenso hasta Santiago. ¿Y por qué me estoy parando tanto en esto? Después lo veremos. Esta era la ruta que habían trazado los pilotos para poder atravesar la cordillera. ¿Por qué? Pues porque yendo en línea recta, las montañas eran muy altas. Era impracticable para ese tipo de aeronaves. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? ¿No os estáis perdiendo? Fantástico. Vamos a ver un poquito qué pasó el accidente, ¿no? Fijaros, el piloto Ferrada, el coronel Ferrada, había sobrevolado los Andes 29 veces. ¿Podríamos decir que era un tipo que tenía experiencia en este tipo de vuelos? Por supuesto. En este vuelo Ferrada estaba entrenando al copiloto Lagurara, quien era el piloto al mando. Mientras volaban los Andes, las nubes cubrían las montañas. Habíamos hablado antes que había un frente de tormenta. Ellos desde el avión no podían ver absolutamente nada, nada más que veían nubes por debajo. No podían utilizar referencias visuales de la Tierra, porque no se veía absolutamente nada. Estaban, por así decirlo, estaban volando en condiciones instrumentales, creo que se llama en concreto. Es decir, dependiendo de el radar, la radio y todo esto, porque visualmente no podían ver absolutamente nada. Ahora, ¿qué ocurrió? Para empezar, ellos se enfrentaron a un fuerte viento de cara, lo cual hizo que la velocidad del avión se redujera. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás intentando guiarte por los tiempos y tu velocidad se reduce, pierdes el cálculo. Porque lo que tú crees que haces en 2 horas, en condiciones normales, a lo mejor con un viento de cara, tardas 3. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Eso fue un problema que hubo. Y eso fue también probablemente algo que propició esta tragedia, ¿no? Entonces ellos, el avión sale de Mendoza con destino a Malargüe y ¿sabéis qué pasa? Mirad, desde el punto aquí abajo que se ve Malargüe hasta Curicó, aproximadamente hay entre 11 y 13 minutos de vuelo. Aproximadamente. Entre 11 y 13 minutos de vuelo. Ahora, inexplicablemente, cuando el avión pasó por Malargüe, 3 minutos después, solo 3 minutos después, el piloto comunicó a Santiago que ya estaban en Curicó. Un error de cálculo brutal. ¿Qué ocurrió? Pues que, obviamente, el avión inició el descenso demasiado rápido. El piloto creía que estaba en Curicó y estaba en mitad de las montañas. Cuando empezó a descender, los que habéis visto la película, habéis visto qué pasa, ¿no? Cuando el avión atraviesa el techo de nubes, ¿qué ocurre? Porque se encuentra con una montaña de cara. Estos señores creían que estaban en Curicó. De hecho, lo comunicaron por radio a Santiago. ¿Y sabéis qué hizo Santiago? Vale, perfecto, iniciar el descenso. No había contacto, desde Santiago era imposible localizar por radar ese avión. Hoy en día, con la tecnología moderna y los GPS, probablemente este accidente no hubiese sucedido. Pero en aquella época, fijaros lo que sucedió. Este hombre giró demasiado pronto. Inició el descenso demasiado pronto. Cuando atravesaron el techo de nubes y descubrieron que tenían una montaña delante, el piloto intentó acelerar a tope, poner el avión casi de manera vertical, no obstante, chocaron con un pico.
que partió el fuselaje en dos. Y todos más o menos conocemos la historia, ¿verdad? Estas criaturas que eran jóvenes, entre 19, 20, 20 y tantos años, eran la mayoría, miembros del equipo de rugby All Christians. Se enfrentaron a unas condiciones terribles. El avión golpeó contra el pico, perdió la parte de atrás de la cola, ahí fallecieron prácticamente todos los pasajeros que iban en la parte de atrás del avión, y la parte de delante descendió por una montaña hacia abajo y cayó en un glaciar. Perdido, solo, en medio de una tormenta, con frío, sin comida, sin abrigo, sin equipo. ¿Tú te imaginas estar ahí? Vaya situación terrible que tuvieron que vivir, ¿verdad? Me parece importante el detalle de haber girado antes de tiempo. No haber calculado bien los tiempos, no haber calculado bien, ¿verdad? Por dónde iba. Un error de cálculo. ¿Sabes qué pasa? La Biblia en algunas ocasiones nos habla o nos compara la vida con un viaje. Nosotros podríamos compararla con un vuelo o con una carrera, ¿verdad? ¿Sí? Y yo quiero conectar toda esta historia, después la culminaremos, con un pasaje de la Escritura que todos conocemos mucho. Es un pasaje muy común, muy popular, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12. Así que acompáñame. De nuevo, la vida es un viaje que tiene un despegue y un aterrizaje. Y para la vida necesitamos una ruta de vuelo. Necesitamos un plan de vuelo. Y en nuestra vida estoy seguro de que muchas veces tendremos vuelos cómodos, el Madrid-Barcelona de media horita, y probablemente tengamos vuelos en los que nos enfrentemos a turbulencias, en el que nos enfrentemos a el paso de los Andes, el atravesar montañas que son altas. Probablemente, estoy seguro. Y quizá alguno de nosotros en el día de hoy se ve a sí mismo como que está atravesando los Andes, en ese avioncito que os he enseñado antes, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vamos a analizar rápidamente unos cuantos elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que nuestro vuelo no acabe en tragedia. Para que nuestro viaje, no acabe en un desastre. ¿Vale? Y una de las primeras cosas que se nos dice aquí es que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Todo peso y pecado. Mira, la palabra peso en el original griego, al que hace referencia aquí el autor de Hebreos, es la palabra onkos. Y por definirla de alguna manera, significa algo así como una masa que hace que tú te dobles. Una masa que hace que te desvíes. Una masa que te hace andar por la vida así. Una masa
que no permite, o sea, una masa que te pone también un techo de vuelo. Nos acordamos de nuestro avión, el Fairchild. ¿Cómo iba el avión? ¿Liviano? ¿Sobraete? Iba cargado. Probablemente ese acelerón final, si el avión hubiese ido más liviano, quizá, esto es por especular, pero quizá hubiera salvado el pico de la montaña. No sabemos. Pero cuando nos enfrentamos a montañas y estamos cargados, es muy probable que nos demos un castañazo gordo. Entonces, lo primero que se nos anima aquí a qué es despojarnos de todo peso, de toda cosa que podamos llevar en nuestra vida que nos hace caminar así. Ojo, cuidado, no quiero banalizar esto, No quiero que entendáis que estoy dando aquí soluciones gratis y facilonas. Muchas veces yo tengo en mi vida pesos que no es fácil quitarme de encima, No es que yo me levante mañana por la mañana y digo, pues este peso fuera, como el que se quita uno una chaqueta. No. Hay situaciones complicadas. Hay pesos que realmente nos hacen doblarnos. No quiero que entendáis que estoy dando soluciones mágicas ni gratuitas. Hay situaciones difíciles, verdaderamente difíciles. Ahora, en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esos pesos que a lo mejor es complicado quitarse de encima, es cuando más necesitamos la gracia de Dios. Es cuando más necesitamos estar conectados con el Señor. Es cuando más necesitamos no coger yo los mandos del avión. Sí, ahora iremos a aquello. Yo descubro que cuando yo cojo los mandos del avión, ¿vale? Y de pronto aparece la cordillera delante mía, como yo lleve los mandos, apaga y vámonos, castañazo seguro. Como sea yo el piloto, me la pego. Yo me la pego, una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque doblo antes de tiempo. Porque no tengo la paciencia suficiente, ahora iremos ahí, para llegar a Curicó. Sino que me creo que conozco el camino porque llevo, ¿cuántas veces he cruzado yo los Andes? 29. Va. Y yo me vengo arriba y creo que esta cordillerita es la Torre del Águila, que está ahí pasando Utrera, ¿vale? Que hay un castillito ahí en ruinas, igual. Entonces, cuidado, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo pecado. ¿Sabéis qué significa pecado en el original? Errar el blanco. El pecado es equivocarte en dar el blanco, es cometer, es no dar en la diana, no acertar, fallar. Eso es pecar. Obviamente, estas criaturitas erraron en el blanco, ¿o no? ¿Por qué? Se creían que estaban en Curicó y no estaban en Curicó. Estaban en medio de la cordillera, giraron y se la pegaron. Entonces, dos elementos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de que nuestro vuelo no acabe en desastre. Número uno, despojarnos del peso. Número dos, despojarnos del pecado. El no errar en el blanco. Esto también tiene que ver con no tomar decisiones impulsivas, sino, cuidado.
Si seguimos leyendo el versículo, habla de correr con paciencia la carrera, ¿verdad? Y ahora, la palabra carrera, de nuevo, si vamos al original, es la palabra griega agón. Y ahora, déjame decirte, ¿cómo podemos traducir también esta palabra, esta carrera? Lucha agonizante, batalla. No estamos hablando de, venga, por la mañanita voy a pegarme un, ¿no? Voy a darle 2 vueltas a la barriada. No. Estamos hablando de una lucha agonizante. Muchas veces en nuestra vida es como si estuviéramos corriendo un maratón. ¿Has visto alguna vez a los corredores de maratón? El maratón es un tipo de carrera. Yo, porque he corrido varios, como podéis ver por mi cuerpo, ¿verdad? Pues el maratón, ¿por qué os reís? El maratón es una carrera en la que hay mucho sufrimiento involucrado ahí. ¿Ustedes creen que un corredor de maratón no sufre? Pues claro que sufre. Se tiene que enfrentar a los calambres, a la deshidratación, al sobreesfuerzo, madre mía, a la dureza del suelo. Uf. Nuestra vida muchas veces es un maratón. Está lleno de dificultades, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que nos dice el autor de Hebreos, ¿no? Dice, corramos con paciencia la carrera. Y ahora, la palabra paciencia también me llamó la atención a la hora de estudiar este texto, porque la palabra paciencia en el original se puede también traducir como padecer, perseverar, quedarse, soportar, sufrir. Es la palabra hupomone del griego. Y ahora hay algo muy interesante que descubrí en este pasaje, y es el hecho de que, fijaros, ponme el versículo 2, Michael, por favor. Dice la Biblia aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Quédate con sufrió la cruz. Esa palabra sufrió tiene la misma raíz que paciencia. A mí me pareció eso muy interesante, es decir, Jesús frente a la cruz tuvo paciencia, enfrentó la cruz con paciencia. Ahora, es por esa paciencia, fíjate en esto, es por esa paciencia, por esa capacidad que desarrolló Jesús frente a la cruz. Por ese mérito es por el que yo puedo tener paciencia en la carrera hoy en día. ¿Sí? Él fue el primero que fue paciente. Y Él fue el que abrió el camino para que yo las dificultades, las montañas, los Andes, los maratones, me pueda enfrentar a ellos con paciencia. ¿Todo el mundo me está entendiendo en esta mañana? Cuidado que es Él el que abrió el camino. Él es el que desarrolló ese hupomone para que yo pueda hacerlo hoy. Y a eso me tengo que agarrar. Pero hay algo maravilloso que está encerrado en este versículo. Y es ese puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Déjame leerte esto, por favor, porque me encantó esto, ¿no? Mira. Bueno, si hacemos antes un resumen de hasta dónde estamos llegando, ¿verdad? Lo que yo quiero transmitirte en esta mañana es lo siguiente. Si Dios es quien está al mando de mi vuelo, si Dios es quien traza el camino, aunque tengamos que cruzar los Andes, no temamos, no desesperemos, porque mi parte es despojarme del peso, o sea, no ir sobrecargado, quitar el pecado, no errar el blanco y perseverar.
No pegar un volantazo en mitad de la cordillera, sino esperarme a llegar a Curicó. ¿Está bien? Eso es lo que hemos hablado de momento. Ahora, si obviamente hago eso, que yo de cada 3 veces lo hago yo así, tomo los mandos de mi avión y me pego el castañazo, ¿cómo acaba mi viaje? En tragedia y en catástrofe. Ahora, quiero hablarte sobre un detalle de este versículo. Y es cuando dice, puestos los ojos en Jesús. Y ahora dice la Biblia, autor y consumador de nuestra fe. O sea, Jesús es el que es capaz de hacer despegar tu Fairchild y es el que es capaz de aterrizar tu avión. Como lo hagas tú, te la vas a pegar, te lo digo ya. Y ahora hay algo maravilloso que encontré, y es que la palabra autor en el original es la palabra argegos del griego, que significa, ojo, quédate con esto, ¿sabes qué significa esta palabra en el griego? Gobernante conductor. ¡Un piloto! ¡Maravilloso! Jesús es el piloto, o debería ser nuestro piloto, ¿o no? Es el dirigente, es el comandante. Aunque tú te creas que tú tienes más horas de vuelo que nadie, Él sabe llevar el avión mejor que tú. Él sabe llevar el avión mejor que tú. Él sabe dónde está cada pico mortal, lo sabe. Y nosotros muchas veces queremos superar un pico mortal con un avioncito sobrecargado. Y encima nos hemos equivocado de camino. Ese es un reflejo de mi vida muchas veces. Gobernante, conductor. Pero es que Jesús también es el consumador, el completador, el que despega, pilota y aterriza. Y el que puede llevar tu vuelo a un buen aeropuerto. El que es capaz de hacer aterrizar el avión. Jesús es el que puede hacer despegar y aterrizar tu avión de manera segura. Eso es lo que quiero decirte en esta mañana. Mira, yo descubro que cuando yo cojo los mandos del avión y me pego el castañazo contra la cordillera, me encuentro solo, me encuentro muerto de hambre, muerto de frío y perdido. ¿Sabes qué acabo de describir? La situación en la que se encontraron estos chicos. Muertos de hambre, muertos de frío, sin recursos, sin comida, a merced de las inclemencias de la cordillera. Así es como me encuentro yo, cuando decido coger los mandos del avión. Así es. ¿Y sabéis cómo se llama el glaciar donde ellos finalmente se quedó el avión? ¿Sabéis cómo se llama? El Valle de las Lágrimas. No es una descripción perfecta del estado de una vida cuando se pega un castañazo. Un valle de lágrimas. Perdón, pero ¿ese nombre se lo pusieron después de ocurrir aquello o ya se llamaba así? ¿Se llamaba así? El Valle de las Lágrimas. Tremendo, ¿eh? Esta tarde todo el mundo a ver la película, ¿eh? Y ahora, para que Bayona se lleve el Oscar. No, hombre. Vaya bajona que te estoy dando en esta mañana, ¿o no? ¿Eh? Estáis todos esmorecidos pensando en estas criaturitas, ¿eh? Os vais a ir de la iglesia con una bajada que los flipa. Pues no. Pues no. No, porque esta historia, como muchos ya sabéis, tiene un final feliz. Agridulce, diría yo. Triste por aquellos que fallecieron en la montaña, pero también feliz en el sentido de que gran parte de estos chicos, bueno, gran parte, finalmente 16 supervivientes. 16 supervivientes.
Días después de tener el accidente, sufrieron una luz que acabó con 8 personas aproximadamente. Seguidamente murieron más personas debido a, bueno, heridas que tenían, que se infectaron. Lo que es cierto es que ellos, cuando llevaban aproximadamente 2 meses, sí, 2 meses y algo en la montaña, decidieron salir de allí. Decidieron salir de allí. Y Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, 3 de los supervivientes, decidieron salir de allí. Ellos decidieron salir de allí, ponerse manos a la obra y arriesgar su vida. Primero subieron una montaña esperando que cuando llegaran a la cima de la montaña vieran los hermosos valles verdes de Chile y se encontraron con que detrás de la montaña había más montaña. Subieron a la montaña y cuando llegaron a la cima decidieron que Roberto Canessa y Nando Parrado, que eran los que estaban más fuertes, siguieran para adelante y Antonio Vicentín volviera al fuselaje destruido. Canessa y Parrado caminaron durante 10 días, sin equipo, sin recursos, con sus pies reventados. Hay quien dice que si no hubiera habido nieve no hubieran podido recorrer esa distancia, probablemente. Porque la nieve hasta cierto punto incluso les permitía deslizarse. Pero imagínate andar por rocas. 10 días caminando, pasando penuria, un día, otro día, con la esperanza de encontrarte un valle. Y ellos descubrieron que conforme iban andando, el paisaje se volvía un poquito más verde. Se encontraron una lagartija por allí, después una vaca, pero no hubo presencia humana. Hasta que un bendito día, 21 de diciembre, si no me equivoco, llegaron a un arroyo, a un río, y al otro lado del río vieron a un señor montado a caballo, y empezaron a hacerle gestos. Y la historia reconoce a Nando Parrado y Roberto Canessa como los héroes de los Andes, y es cierto. Son los que se aventuraron a caminar 10 días para salvar al resto. Es cierto, unos héroes. Pero yo quiero honrar hoy a otro héroe. Un hombre de un perfil bajo, un hombre humilde, un hombre que falleció hace 4 años, ya viejito. Y es ese hombre que ellos se encontraron a caballo, al otro lado del río. Don Sergio Catalán. Sergio Catalán era un arriero. ¿Sabes qué es un arriero? Una persona que se dedica a transportar mercancía, a transportar ganado, ¿sí?, de sitio a sitio. Y él era un arriero chileno que estaba cuidando ganado con su hijo. Y fue el que se encontró a estos 2 tipos extraños, que hacían señales, que no podía entender lo que decían porque la fuerza del agua del río no se los permitía. Y yo siempre digo, Sergio Catalán demostró una integridad de la que yo carezco miles de veces. ¿Y sabes cuál es esa integridad? Hacer lo bueno cuando nadie te está mirando. Este hombre podía haber cogido y dicho, ¿eso qué es? Los 2 locos, eso. Yo me quito de en medio, yo no quiero saber nada. ¿Hubiera pasado algo? En cambio, este hombre, sin conocer a estos 2 extranjeros, con mal aspecto, con los pómulos salidos, con los labios ensangrentados, oliendo mal, este hombre decidió ir a donde estaban acampados y buscar un papel y un lápiz y tirarle a estos 2 desconocidos junto a una piedra un papel y un lápiz para que pudieran escribir un mensaje.
Nando Parrado escribió un mensaje hablando de que somos parte del avión uruguayo, necesitamos ayuda, por favor venid a buscarnos, tengo un compañero herido arriba, Roberto Canessa no podía ni andar, estaba roto. De haber comido comida en mal estado, tenía una infección gastrointestinal, no podía ni tenerse en pie. ¿Sabéis qué hizo este hombre? Sergio Catalán. Cuando leyó el mensaje, este hombre apenas sabía leer. Pero hay dos palabras que se clavaron en su corazón. ¿Sabes cuáles fueron? Avión uruguayo. ¿Sabes qué hizo este hombre? Dejó a su hijo a cargo de los compañeros que estaban cuidando el ganado y cabalgó durante 10 horas, 100 kilómetros a caballo, en busca del puesto de carabineros más cercano, el puesto de policía más cercano. Estaban alrededor de 100 kilómetros de la civilización. Y este hombre, sin conocer a esa gente de nada, decidió arriesgar su vida, arriesgar lo que tenía, sus ovejas, sus posesiones. Decidió arriesgarlo simplemente por el deseo de ayudar. Finalmente, Sergio Catalán llegó al puesto de carabineros y se inició el dispositivo de rescate. Finalmente, ¿me puedes poner la foto, Michael, porfa? No, la otra. Pone esta foto. Mira, ahí vemos a Sergio Catalán, que es el señor que está detrás con el gorro, y vemos a Nando Parrado aquí y a Roberto Canessa. Este señor, humilde, apenas sabía leer, decidió arriesgar su vida por salvar a 2 desconocidos. Creyó su historia. Cuando llegó al puesto de carabineros, al principio no lo creían. Creían que estaba borracho. Porque creían que era imposible que esta gente estuvieran vivos después de 2 meses y medio. ¡Imposible! Pero la carta escrita por puño y letra de Parrado fue lo que validó su testimonio. Fue lo que puso en marcha el dispositivo de rescate. ¿Sabes que después de esto, después de este rescate, después de volver a la sociedad, se estableció un vínculo súper fuerte entre los supervivientes y don Sergio Catalán? Don Sergio Hilario Catalán. ¿Sabes qué nombre le puso Roberto Canessa a su hijo? Hilario. ¿En memoria de quién? Del papá de los Andes, le llamaban. Ese hombre se convirtió en el papá de ellos, porque Dios lo había usado para volverlos a traer a la vida. El papá de los Andes. Se estableció una relación brutal entre los supervivientes y este hombre. Ya cuando la edad empezó a afectarle, él necesitó una prótesis de cadera. ¿Quién financió esa operación? Los supervivientes. Lo honraron a él y a su familia de por vida. Estaban agradecidos. Sergio Catalán nunca quiso un homenaje. Él nunca quiso un homenaje, nunca quiso ser el centro de atención. Sus palabras fueron: yo me encontré a 2 uruguayos, los ayudé y creí que al día siguiente se olvidarían de mí. Y es un hombre que en Chile es una institución, por el ejemplo que dio. Déjame decirte hoy, quizá nos encontremos en ese valle de lágrimas. Quizá nuestro avión ha pegado un castañazo. Quizá nos encontremos solos, muertos de hambre y muertos de frío. Pero déjame decirte una cosa, hay un arriero bendito que está al otro lado del río.
Y ese arriero es capaz de montarse a caballo y cabalgar 10 horas para buscar ayuda. Esto es un mensaje de esperanza. Nosotros tenemos la dicha de que siempre podemos encontrarnos con ese arriero. Siempre, siempre podemos poner nuestros ojos en Jesús. Siempre, siempre. Aquí no hay equivocación, aquí no hay duda. Siempre que nosotros decidamos mirar al otro lado del arroyo, no hay agua, no hay ruido de agua que impida que nuestra bola escuche el arriero. Cuidado. Cuidado, vamos a confiar en ese arriero. No dudes nunca que Él está dispuesto a cabalgar por ti. Que Él está dispuesto a dejar las 99, en el puesto para irse a rescatar a esos 2 moribundos y apestosos. Es así. Es así. Así es.